Estimados estudiantes, bienvenidos a este grandioso enfoque de las ciencias naturales. Hoy vamos a poder evidenciar el comportamiento de los fluidos, donde vamos a poder explorar el fascinante principio de cómo se emergen, se dan, se forman estos fluidos a través de su entorno mediante diferentes mecanismos y mediante la mano humana que ha intervenido por hacer instrumentos que ha permitido que esos fluidos tengan su importancia en el mismo. Bienvenidos. Como sabrán, dentro de los fluidos existe uno de los principios importantísimos que es el principio de Arquímedes, donde está cuatro aplicaciones importantes de la misma. Está lo que es flotabilidad, es el principio que explica por qué algunos objetos flotamos y otros se hunden cuando se sumergen en un fluido. Por ejemplo, nosotros los seres humanos podemos flotar, obviamente si tenemos la técnica para poder nadar y toda la situación en el agua, ¿sí? Pero va a ser diferente si ubicamos un objeto físico, es decir, una piedra, lo lanzamos al agua, este tiende a caer, ¿sí? Entonces, por eso se determina que la flotabilidad se da a través de los objetos que se den dentro del fluido y dependiendo obviamente del fluido. Densidad de un objeto yace entre el fluido, determinará si esto flotará o esto se hundirá. Puede ser el objeto, organismo vivo que se esté haciendo el estudio. Empuje ascensional tiene que ver con que el peso del objeto sumergido sea aparentemente lanzado con fuerza. Depende de la fuerza que se lance, se propicie o se dé este objeto para determinar el empuje ascensional. Y las aplicaciones del mismo se utiliza para la navegación, es decir, esto lo utilizan los barcos o las embarcaciones directamente, la hidráulica y la construcción de barcos y submarinos. Imagínense todo ese bonito proceso que realizan las personas que tienen que tener un conocimiento muy amplio para darse a ello. Las propiedades de los fluidos se dan a partir de la densidad, viscosidad y tensión superficial. Cuando hablamos de la densidad, hacemos un apartado de la dependencia de la composición y la temperatura. Esto dependerá nuevamente de que si el objeto flota o el objeto se hunde, ¿sí? Viscosidad, resistencia interna de un fluido para fluir. Pueden ser inclusive los estados propios de la materia del agua. Afecta la viscosidad del flujo correcto. Imaginemos que el agua esté concentrada directamente con el hielo. ¿Sí? No puede fluir, se mantiene obstruido. Tensión superficial es la fuerza cohesiva entre las moléculas en la superficie en un fluido. Permite que algunos insectos caminen sobre el agua. ¿Por qué? Por su tensión superficial. ¿Cuántos insectos pueden caminar en el agua? Muchos, ¿verdad? Principio de Pascal es otro de los principios utilizados mediante presión aplicada, principio de transmisión y diferentes aplicaciones más. Presión aplicada. Este fluido encerrado, ¿sí? Se transmite de forma uniforme a todos los puntos del fluido. En este caso, como podemos evidenciar allí, es una comprensa. No sé si ustedes han evidenciado estas máquinas que aplanan cualquier tipo de objeto. Comúnmente lo vemos en el internet y crea sensación. Principio de transmisión. La presión se transmite sin pérdida a las paredes del recipiente y a la superficie de lo que es el fluido.
Estas aplicaciones se lo utilizan para la prensa hidráulica, el levantamiento hidráulico, los frenos de discos exclusivamente de los automóviles, en algunos de los casos. El principio de Arquímedes también tiene diferentes utilizaciones. Por ejemplo, empuje ascensional que tiene que ver mucho con la experiencia del objeto para que éste pueda fluir a través de todos esos reactivos, la flotabilidad, ¿sí? Y las aplicaciones exclusivamente se van a dar en barcos, submarinos y todos los objetos flotantes. En este caso, son aquellos que permiten tener, por ejemplo, un barquito, un submarino, en este caso, sumergirse en las aguas, ¿sí? Sería bonita esa experiencia de poder experimentar la reacción de cómo es la vida marina, ¿verdad? Perfecto. También tenemos la prensa hidráulica, que tiene una fuerza pequeña que se da en diferentes áreas pero reducidas. Presión de fluidos, que tienen ambientes cerrados, la fuerza es grande y tiene un embolo de área mayor. Aplicaciones del principio de Pascal. Frenos hidráulicos, en grúas y elevadores y herramientas hidráulicas. Desde se puede dar cuenta y están al acceso de todo el público en las marcas ya conocidas que obviamente tenemos en el mercado. Evidenciamos que tienen estas instrumentación adecuada para revisar un ABC completo de todo el vehículo o el automóvil o el carro como usted lo pueda conocer. Es por eso que la aplicación desde el estudio de los fluidos se da en aeronáutica, en ingeniería hidráulica, energía eólica y meteorología, porque exclusivamente se da por la presión que ejercen los cuerpos. Entonces, estimados estudiantes, nos estaríamos contemplando en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su valioso tiempo.